Territorio de Arizona, octubre de 1882. El cielo se había roto en dos y la lluvia caía como si el mismísimo Dios quisiera borrar el desierto del mapa. No era una lluvia cualquiera. Eran baldes de agua helada, látigos de viento que doblaban los mezquites y relámpagos que partían la noche como cuchillos de luz blanca. En el rancho El Álamo, a 30 millas al sur de Tucson, los hombres se habían encerrado en el barracón, las reses mugían aterrorizadas en los corrales y los caballos pateaban las paredes de la cuadra. Nadie salía con ese diluvio. Cole Brennan, dueño y patrón absoluto del lugar, tampoco tenía intención de hacerlo. 32 años, alto, ancho de hombros, barba de 3 días y ojos del color del acero frío. Había sobrevivido a la guerra civil, a la fiebre del oro en California y a la muerte de su esposa Sara en un parto que se llevó también al niño. Desde entonces vivía a medias, respiraba, comía, daba órdenes, pero no sentía nada. Aquella noche estaba sentado junto a la chimenea de la casa grande, con una botella de whisky a medio terminar y la mirada perdida en las llamas. El viento aullaba como alma en pena y golpeaba las ventanas con furia. Entonces oyó el relincho desesperado de su caballo favorito, Rayo, desde el arroyo que corría a 1/4 de milla del rancho. Cole maldijo entre dientes. Si el arroyo se desbordaba, podía llevarse la cerca nueva y parte del ganado. Se puso el impermeable de hule, tomó el Winchester y salió a la tormenta. El mundo era un caos negro y plateado. La lluvia le azotaba la cara como agujas de hielo. Caminó a tientas, guiado por los relámpagos, hasta llegar al borde del arroyo que ya no era arroyo sino un río furioso, marrón y espumoso. Fue entonces cuando la vio. Acurrucada contra la raíz de un álamo muerto, empapada, temblando con una violencia que parecía convulsión, había una muchacha indígena. Vestía una blusa de algodón desgarrada y una falda tradicional apache que el agua había vuelto pesada como plomo. El cabello negro, largo y enredado, le caía sobre la cara. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y se mecía adelante y atrás, como si el frío le hubiera roto algo por dentro. Un hilo de sangre oscura le bajaba por el costado izquierdo y se diluía en el agua. Cole se quedó paralizado. Apache. Enemiga. En los últimos 2 años los Chiricahuas y los Nde habían atacado 3 veces la ruta de Tucson. Él mismo había perdido 15 cabezas de ganado y un vaquero. Todo su instinto le gritó que se diera la vuelta, que la dejara morir allí. Era lo que cualquier hombre blanco sensato haría. Pero no pudo. En el siguiente relámpago vio su rostro, pómulos altos, labios morados por el frío, ojos enormes cerrados con fuerza. Era joven, tal vez 22, 23 años. Y temblaba tan fuerte que parecía que iba a romperse los huesos. Cole sintió un pinchazo en el pecho que no había sentido desde que enterró a Sara. Maldijo en voz alta, se quitó el impermeable y la cubrió con él. La levantó en brazos, era ligera como un ciervo herido, y la joven ni siquiera abrió los ojos. Solo gimió algo en su lengua, un sonido roto que sonó a súplica. Caminó de regreso bajo la lluvia con ella pegada al pecho, sintiendo como los temblores de la muchacha se transmitían a su propio cuerpo. El agua le calaba hasta los huesos, pero ya no le importaba. Cuando cruzó la puerta de la casa grande y la depositó con cuidado frente a la chimenea, la joven seguía temblando sin control, como si la tormenta entera se hubiera metido dentro de su piel. Cole se arrodilló junto a ella, le apartó el cabello mojado de la cara y, por primera vez en 4 años, pronunció una promesa que no sabía si podría cumplir. No te mueras aquí, muchacha. No esta noche. Y en ese instante, mientras la tormenta rugía afuera y el fuego crepitaba adentro, algo dentro de Cole Brennan, algo que él creía muerto y enterrado, empezó a despertar. Los días siguientes fueron un ejercicio de sigilo y mentiras piadosas. Cole instaló a Nayeli en el cuarto más apartado del barracón de los peones, un cuchitril que olía a cuero curtido y sudor de caballo, pero que tenía una pequeña estufa de hierro y una ventana que daba al corral. Le dijo a sus hombres que había encontrado un perro herido y que lo curaría él mismo. Nadie se atrevió a preguntar. Cole Brennan no era hombre de dar explicaciones 2 veces. La fiebre llegó esa misma noche como un incendio. Nayeli ardía, deliraba en apache, pateaba las mantas y gritaba palabras que sonaban a maldición. Cole pasó 3 noches sin dormir, empapándole la frente con trapos fríos, obligándola a tragar caldo de res y whisky diluido. En los momentos de lucidez ella lo miraba con unos ojos negros tan profundos que parecían pozos sin fondo, y Cole sentía que lo estaba midiendo. ¿Valía la pena confiar en este hombre blanco que olía a humo y a cuero viejo? Al 4.º día la fiebre rompió. Nayeli abrió los ojos al amanecer y, por primera vez, habló en inglés con voz ronca pero clara. ¿Por qué no me mataste? Cole, sentado en una silla coja con el sombrero entre las manos, tardó en responder. ¿Por qué no pude? Dijo al fin. Y porque todavía no sé si me arrepentiré.
Fue entonces cuando tuvo que cambiarle el vendaje de la herida. La bala había atravesado limpiamente el músculo del costado izquierdo, sin tocar hueso. Cole calentó agua, preparó cataplasmas de miel y ajo como le había enseñado su madre en Texas, y le levantó con cuidado la blusa empapada en sudor. Lo que vio lo dejó sin aliento. Debajo del pecho izquierdo, justo sobre el corazón, Nayeli llevaba una cicatriz ritual, 2 líneas curvas paralelas que se unían en una media luna perfecta, quemada con hierro al rojo vivo. Era la marca de las mujeres de Paz Dee, las que podían caminar entre campamentos enemigos sin ser tocadas, las mediadoras, las intocables. Pero había más, en el hombro derecho, otra cicatriz más reciente, una estrella de 4 puntas hecha con cuchillo. Cole la reconoció de inmediato. Era la marca que los soldados ponían a los prisioneros apaches antes de enviarlos a la reserva de San Carlos. Nayeli no era una guerrera cualquiera. Era hija de alguien importante. Ella notó su mirada y se cubrió rápidamente. Mi padre era Goyaate, jefe de los Bedonkoe, dijo con voz baja, casi un susurro. Lo mataron hace 2 inviernos. Soldados de azul. El coronel McAllister dio la orden. Yo estaba allí. Me escondí entre los muertos. Por eso la bala. Me reconocieron. Cole sintió que el suelo se movía bajo sus botas. Recordaba perfectamente aquella campaña del 80. Había servido como explorador civil bajo las órdenes del entonces capitán McAllister. Recordaba el humo, los gritos, el olor dulzón de la sangre en la nieve. Recordaba haber firmado el parte de bajas como testigo. 37 apaches muertos, entre ellos el jefe Goyaate. Nunca supo que una muchacha había sobrevivido. Se levantó de golpe, como si el cuarto se hubiera vuelto demasiado pequeño. Tienes que irte, dijo con voz áspera. En cuanto puedas caminar. Nayeli lo miró largo rato, sin parpadear. ¿Me entregas? No. Pero no puedo tenerte aquí. No después de esto. Ella se incorporó con esfuerzo, el dolor le blanqueó los labios, pero no soltó ni un gemido. Entonces mátame ahora, hombre blanco. Porque no me iré hasta que pague mi deuda de vida. Y porque aún no he cumplido mi promesa. Cole se acercó a la ventana. Afuera, el desierto brillaba bajo un sol implacable, como si la tormenta nunca hubiera existido. ¿Qué promesa? Preguntó sin volverse. Nayeli se tocó la cicatriz del hombro. Matar al hombre que dio la orden. O morir intentándolo. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los caballos en el corral parecieron callar. Cole cerró los ojos. Sabía que acababa de cruzar un río del que no había regreso. La muchacha herida en su barracón no era solo una apache fugitiva. Era la hija del hombre cuya muerte él mismo había ayudado a certificar. Y ahora, por primera vez en años, sentía miedo de verdad, no de morir, sino de lo que estaba dispuesto a hacer para mantenerla con vida. Habían pasado 12 días desde la tormenta. Nayeli ya caminaba sin tambalearse, aunque aún se apoyaba disimuladamente en las paredes cuando creía que nadie la veía. Cole la había vestido con ropa de su difunta esposa, camisa de hombre demasiado grande y un chaleco de cuero, porque sus prendas apaches estaban hechas jirones. Ella aceptó sin protestar, pero cada vez que se miraba en el espejo roto del barracón apretaba los labios como si se estuviera traicionando a sí misma. Aquella mañana Cole había salido antes del alba a marcar terneros en el potrero del norte con 6 de sus vaqueros. Regresó al mediodía cubierto de polvo y sangre de ganado, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor. Lo que vio al entrar al corral le heló la sangre más que cualquier tormenta. 4 de sus hombres, el capataz Harlan, el joven Billy Thorpe y 2 mexicanos contratados tenían a Nayeli acorralada contra la pared de la cuadra. La habían descubierto mientras curaba la pata de un potro con hierbas apaches. Harlan, un exsoldado de 50 años con bigote gris y cicatriz de sable en la mejilla, la sujetaba del brazo y le gritaba en la cara. «Es una maldita pa. La vi en el cartel del fuerte. Hay $500 por su cabeza, Cole, 500. Billy, apenas 19 años y con la cara llena de granos, agitaba un lazo como si fuera a echárselo al cuello. Mi hermano murió por culpa de los suyos cerca de las Chiricahuas. Esta perra paga. Nayeli no gritaba. Estaba de espaldas a la madera, la barbilla alta, los ojos negros brillando con una mezcla de desprecio y resignación. Tenía una mano escondida detrás de la espalda. Cole supo después que empuñaba el cuchillo pequeño que él mismo le había regalado para cortar cuerdas. Cole bajó del caballo antes de que el animal se detuviera del todo. El impacto de sus botas contra el suelo levantó una nube de polvo. «¡Soltadla!». Harlan soltó una carcajada seca. «¿Desde cuándo tú proteges indios, Brennan? ¿Te volviste loco o te la estás tirando?». Los otros rieron. Billy dio un paso adelante con el lazo. Cole no repitió la orden.
Simplemente sacó el Colt del 44 de la funda con una velocidad que nadie esperaba y apuntó directamente a la frente de Harlan. El clic del percutor resonó como un trueno en el corral. Los caballos se inquietaron en sus compartimentos. He dicho que la soltéis. La próxima palabra que salga de vuestras bocas será la última si seguís tocándola. El silencio fue absoluto. Hasta los grillos parecieron callar. Harlan soltó lentamente el brazo de Nayeli, pero sus ojos seguían echando chispas. Estás eligiendo mal, Cole. Esta india te va a traer la muerte a todos nosotros. Tal vez, respondió Cole sin bajar el revólver. Pero mientras yo sea dueño de este rancho y respire aire, nadie la toca. Ni tú, ni Billy, ni el mismísimo diablo. Quien lo intente, responde ante mí. ¿Queda claro? Uno a uno, los hombres bajaron la mirada o asintieron. Harlan escupió al suelo y se alejó mascullando. Billy dejó caer el lazo como si quemara. En menos de un minuto el corral quedó vacío salvo por Cole, Nayeli y los caballos que resoplaban nerviosos. Ella se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, temblando otra vez, aunque esta vez no era de frío. Cole se acercó, guardó el arma y se arrodilló frente a ella. ¿Estás bien? Nayeli lo miró largo rato. Había lágrimas en sus ojos, pero no caían. Ahora soy tu prisionera de verdad, dijo en voz baja. No. Eres mi responsabilidad. Hay diferencia. Ella negó con la cabeza. Has perdido a tus hombres por mí. Te odiarán. Te matarán mientras duermes. Cole se quitó el sombrero y lo puso sobre la cabeza de ella, cubriéndole los ojos un segundo. Que lo intenten, dijo con una sonrisa amarga. Llevo años muerto por dentro, Nayeli. Hoy he vuelto a sentir algo. Y no voy a dejar que nadie me lo quite otra vez. Se levantó y le tendió la mano. Ella la tomó. En ese instante, bajo el sol abrasador de Arizona, Cole Brennan hizo el juramento que cambiaría su vida para siempre, protegerla aunque le costara el rancho, sus hombres, su reputación y hasta el alma. Un juramento imposible entre un hombre blanco que había ayudado a matar a su padre y una mujer apache que llevaba la venganza en la sangre. Y ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Para que Nayeli pudiera quedarse sin que cada día fuera una guerra, Cole inventó una historia a medias. La había capturado durante una patrulla solitaria, era una prisionera domesticada que trabajaría con los caballos a cambio de no ser entregada al fuerte. Los hombres lo aceptaron de mala gana, los $500 de recompensa seguían tentándolos, pero nadie quería ser el primero en desafiar el Colt de Cole Brennan. Así, Nayeli pasó a ser la india del patrón, un secreto a voces que nadie mencionaba en voz alta. Durante el día trabajaba en silencio. Era un prodigio con los potros. Donde los vaqueros usaban látigo y espuelas, ella usaba susurros, hierbas y una paciencia infinita. En 2 semanas domó a Diablo, un mustang negro que había coceado a 3 hombres hasta dejarlos cojos. Los vaqueros la observaban desde lejos, entre admirados y rabiosos. Ella nunca sonreía cuando la miraban. Pero cuando caía la noche, el rancho se convertía en otro mundo. Cole la esperaba junto al corral de los caballos, lejos de las luces del barracón. Allí, bajo la enorme luna de Arizona que parecía una moneda de plata recién acuñada, empezaban las verdaderas lecciones. Primero fue práctico. Le enseñó a decir agua, comida, peligro en inglés. Ella le enseñó las palabras apache para hermano, madre, traición. Luego vinieron las frases más largas. Él le trajo un cuaderno escolar viejo y un lápiz mordido. Nayeli aprendió a escribir su nombre en letras latinas con una caligrafía cuidadosa, casi reverente, como si cada trazo fuera una oración. Una noche, mientras trazaba la palabra libertad, preguntó: ¿Tú eres libre, Cole Brennan? Él soltó una risa seca que sonó a vidrio roto. Libre como un buey con la soga al cuello. Tengo tierra, ganado, hombres, y una tumba en el cementerio que me recuerda que no tengo nada. Nayeli no respondió. En vez de eso, puso su mano sobre la de él, encima del cuaderno. Fue el primer roce voluntario. Ninguno de los dos se movió durante un largo minuto. Las noches se volvieron adictivas. Hablaban de todo y de nada. Ella le contó cómo su padre Goyaate le había enseñado a rastrear un ciervo por el olor de su miedo. Él le habló de su esposa Sara, de cómo cantaba himnos baptistas mientras cocinaba y de cómo la fiebre se la llevó en 3 días. Nayeli escuchaba sin interrumpir, con esa quietud apache que hacía que uno se sintiera desnudo. A cambio, le enseñó canciones de su pueblo, melodías bajas, repetitivas, que parecían surgir del mismo desierto. Cole nunca había oído nada tan triste y tan hermoso. Una madrugada, después de que ella pronunciara por primera vez una frase entera en inglés, la luna nos ve y no dice nada, Cole no pudo contenerse. Se inclinó y rozó sus labios con los suyos, apenas un segundo. Nayeli se quedó rígida,
los ojos muy abiertos. Luego retrocedió 2 pasos, se llevó los dedos a la boca como si quemara y desapareció corriendo hacia el barracón. Cole se quedó solo bajo la luna, maldiciéndose en 3 idiomas. Al día siguiente ella actuó como si nada hubiera pasado, pero ya no se sentaba tan cerca. Y sin embargo, cada noche volvía. El deseo crecía entre ellos como una planta venenosa, hermosa, inevitable y mortal. Cole empezó a notar detalles que lo torturaban. La forma en que el viento levantaba su cabello negro cuando montaba, como sus dedos largos calmaban a un caballo con solo tocarle el cuello, la cicatriz que asomaba bajo la camisa cuando se agachaba. Cada mirada era un riesgo, cada silencio, una confesión. Una noche de viento caliente, mientras practicaban la palabra perdón, Nayeli preguntó de pronto: ¿Me enseñarías a disparar tu rifle? Cole arqueó una ceja. ¿Para qué? Para que, cuando llegue el día, pueda elegir si mato o no. Él entendió perfectamente a qué día se refería. Y aún así, al día siguiente le puso el Winchester en las manos y le enseñó a apuntar a una lata a 50 pasos. Ella acertó al tercer intento. Cuando el eco del disparo se perdió en el desierto, Nayeli le devolvió el rifle y dijo, muy bajo: Ahora ya no soy solo tu prisionera. Soy tu alumna. Y tú eres mi maestro, en todo lo que no debería aprender. Cole comprendió entonces que las lecciones bajo la luna ya no eran de idiomas ni de armas. Eran lecciones de un deseo que ardía más que el sol de Arizona y que, tarde o temprano, los consumiría a los dos. El beso llegó la noche en que la tormenta regresó, como si el cielo mismo hubiera estado esperando el momento exacto para estallar otra vez. Habían terminado la lección temprano. Nayeli había escrito por primera vez una frase completa en inglés en el cuaderno: El viento lleva mi nombre y no lo encuentra. Cole la leyó en voz alta, con esa voz grave que siempre le erizaba la piel, y después cerró el cuaderno sin decir nada. Se quedaron en silencio junto al corral, oyendo cómo el trueno se acercaba desde las montañas Dragón. El aire olía a ozono y a tierra mojada antes de la lluvia. De pronto Nayeli se dobló hacia adelante, abrazándose el estómago. Un gemido bajo, casi animal, salió de su garganta. ¿Qué te pasa? Cole la tomó por los hombros. Pesadilla despierta, susurró ella. Oigo a mi padre gritar otra vez. Oigo los disparos. La lluvia empezó a caer en gruesas gotas que golpeaban como piedras. Cole la llevó casi a rastras hasta el enil del establo grande, el único sitio donde nadie los buscaría a esa hora. Dentro olía a heno seco y a caballos calientes. Un farol colgaba de un clavo y proyectaba sombras que bailaban con cada relámpago. Nayeli temblaba violentamente, igual que la noche en que él la encontró. Los ojos muy abiertos, perdidos en algún lugar entre el pasado y el presente. Cole hizo lo único que se le ocurrió. La abrazó fuerte, pegándola a su pecho como si pudiera absorberle el miedo con su propio cuerpo. Ella se resistió un segundo, los puños cerrados contra su camisa, y después se rindió. Apoyó la frente en su cuello y lloró sin ruido, solo temblores y lágrimas calientes que le quemaban la piel. «No estás allí», le repetía él una y otra vez. «Estás aquí. Conmigo». Un trueno estalló tan cerca que el enil entero pareció temblar. Nayeli alzó la cabeza, los ojos negros brillando con lágrimas y relámpagos, y lo miró como si lo viera por primera vez. Había algo salvaje y desesperado en su expresión. Empujó a Cole contra la pared de madera, con una fuerza que él no esperaba, y lo besó. No fue un beso suave. Fue hambre, rabia, dolor y deseo todo mezclado. Sus dientes chocaron, ella le mordió el labio inferior hasta hacerle sangre, él le tomó la cara con las 2 manos y respondió con la misma furia. Se besaron como si quisieran castigarse mutuamente por sentir lo que sentían. Las manos de Cole bajaron por su espalda, apretándola más contra él, las de ella se enredaron en su cabello y tiraron hasta dolerle. La camisa de Nayeli se abrió de un tirón, botones saltando al suelo. Él sintió la cicatriz bajo sus dedos y, en vez de apartarse, la besó allí, justo sobre la marca que significaba paz y que ahora ardía como guerra. Se separaron jadeando, a centímetros uno del otro, la lluvia martilleando el tejado como miles de tambores. «Esto nos mata», dijo ella con la voz rota. «Entonces que nos mate», respondió Cole. Volvieron a besarse, más lento esta vez, pero igual de peligroso. Él la levantó en brazos y la sentó sobre un montón de heno. Sus manos encontraron la piel bajo la falda, las de ella desabrocharon su cinturón. Estaban a punto de cruzar la última línea cuando otro trueno, más fuerte que todos, hizo que Nayeli se quedara rígida. De pronto empujó a Cole con las 2 manos, tan fuerte que él cayó de espaldas. «No», dijo ella, cubriéndose la cara. «No así. No mientras siga llevando su muerte dentro». Se levantó, se arregló la ropa con dedos temblorosos y salió corriendo bajo la lluvia.
Cole se quedó allí, empapado, con el sabor de su boca y de su sangre en los labios, sabiendo que acababa de probar el veneno más dulce que existiría jamás. A la mañana siguiente Nayeli había desaparecido. Solo dejó el cuaderno abierto sobre la mesa del barracón. En la última página, con su caligrafía cuidadosa, había escrito una sola frase en apache y debajo la traducción en inglés. El fuego que nos une también nos quemará. Hasta que uno de los dos se convierta en ceniza. Cole cerró el cuaderno y sintió que algo dentro de él se rompía para siempre. La deseaba más que a su propia salvación, y sabía que, cuando ella regresara, porque regresaría, ninguno de los dos podría seguir negándolo. El deseo ya no era una chispa. Era una marca al rojo vivo que ambos llevarían en la piel hasta el final. Nayeli cabalgó 3 días y 3 noches hacia el sur, siguiendo senderos que solo los apaches conocían, cañones donde el eco se perdía, lechos de ríos secos que engañaban al perseguidor, laderas cubiertas de ocotillo que arañaban la piel como recordatorio de que el desierto no perdona. Llevaba el cabello suelto y negro azabache, el rostro pintado de negro con carbón y grasa de oso, y en el corazón una tormenta más violenta que la había unido a Cole. Llegó al campamento de los últimos Bedonkoe libres al atardecer del 4.º día. Eran apenas 40 almas escondidas en las profundidades de la Sierra Madre, mujeres, niños y una docena de guerreros que aún no se rendían. El campamento olía a humo de mezquite y a carne de venado secándose al sol. Cuando la vieron aparecer montada en un caballo con marca blanca, los perros ladraron y los niños corrieron a esconderse. Taza, su hermano mayor, salió de la Bicube del consejo con el rifle en la mano. 28 años, alto como un pino, con una cicatriz que le cruzaba la cara desde la sien hasta la boca, cortesía de un soldado mexicano. Sus ojos eran idénticos a los de Nayeli, pero duros como pedernal. «Te creíamos muerta», dijo en apache, sin abrazarla. «Estoy más viva que todos vosotros», respondió ella, desmontando. «Y vengo a advertir». Contó lo sucedido sin adornos, la bala, el ganadero blanco que la salvó, el rancho donde la protegían. Omitió los besos, las noches bajo la luna, el sabor de la boca de Cole. Pero Taza no era tonto. Vio cómo ella apretaba los labios al pronunciar el nombre del blanco, como sus dedos rozaban inconscientemente la cicatriz del hombro. «Has yacido con el enemigo», dijo Taza con voz que cortaba como obsidiana. «No», mintió Nayeli. «Pero él me salvó la vida. Su deuda es mía. Si atacáis el álamo, él morirá por mí. Y yo no lo permitiré». Los guerreros reunidos rugieron de furia. Una mujer mayor, la tía de Nayeli, escupió al suelo. Taza alzó la mano para callarlos. «Entonces probarás tu lealtad», sentenció. «Mañana al amanecer iremos al rancho. Tú cabalgarás delante. Y matarás al hombre blanco con tu propia mano. Si no lo haces, te mataremos a ti primero». Nayeli sintió que el mundo se inclinaba. Recordó la promesa que le había hecho a su padre agonizante junto al arroyo helado, venganza por los nuestros. Recordó también la boca de Cole sobre su cicatriz, susurrando «quédate». 2 mundos tirando de ella hasta casi romperla. Aceptó. Esa noche la sometieron a la antigua prueba del fuego. La ataron a un poste de mezquite, le pintaron el rostro de rojo y negro, y le pusieron en la mano derecha el cuchillo ceremonial de su padre. Los guerreros bailaron a su alrededor, cantando la canción de la guerra. Taza le habló al oído mientras las llamas lamían sus tobillos desnudos. «Hermana, elige. La sangre de tu padre o la de un hombre blanco que te calentó la cama». Nayeli no gritó cuando el fuego le quemó la piel. Solo cerró los ojos y vio el rostro de Cole bajo la lluvia. Cuando la desataron, tenía nuevas cicatrices en los tobillos, marcas que la convertían en guerrera de pleno derecho. Antes del amanecer, mientras el campamento dormía, robó un caballo y galopó de vuelta hacia el norte. No iba a matar a Cole. Iba a advertirle. Iba a traicionar a su propia sangre por un hombre que pertenecía al pueblo que había destruido el suyo. Cuando el sol salió, Nayeli ya estaba a mitad de camino, el viento secándole las lágrimas que no se permitía derramar. Sabía que, al elegir salvar a Cole, se convertía en enemiga de los suyos para siempre. Pero también sabía que, por primera vez en su vida, elegía con el corazón y no con la venganza. Y mientras cabalgaba, repetía una sola frase en apache, como un rezo y como una condena. «Que los espíritus me perdonen, porque yo ya no puedo perdonarme». El ataque llegó exactamente al amanecer, cuando el cielo era de un rosa sucio y el aire aún olía a noche. Cole estaba en el porche de la casa grande, tomando café amargo y mirando hacia el este, con el alma en un puño desde que encontró la nota de Nayeli. No había dormido. Algo en el silencio del desierto le olía a muerte. De pronto oyó el galope, primero un trueno lejano, después el golpeteo de cascos que hacía temblar la tierra. 30.
Tal vez 40 jinetes apaches surgieron de entre los mezquites como fantasmas pintados de guerra, plumas negras, rostros rayados de rojo y negro, rifles al hombro. Al frente cabalgaba una figura que Cole reconoció incluso a media milla. Nayeli, el cabello suelto al viento, el rostro cubierto de pintura de guerra, montando un caballo alazán sin silla. Los vaqueros salieron del barracón a medio vestir, maldiciendo, buscando armas. Harlan gritó órdenes que nadie siguió. El primer disparo vino de los apaches, una bala que levantó polvo a 2 pasos de Cole. Después llegó el infierno. Las balas silbaban como avispas furiosas. Los apaches no cargaron en masa, giraban, disparaban, desaparecían detrás de colinas y volvían a aparecer por otro lado. Era la guerra que ellos habían perfeccionado durante siglos. Un vaquero cayó con una flecha en el cuello antes de poder montar. Otro recibió un balazo en la barriga y se arrastró gritando hasta el pozo. El corral se convirtió en matadero, caballos heridos relinchaban, pateaban, rompían cercas. Cole se atrincheró detrás del abrevadero con 4 hombres. Disparaba metódico, sin prisa, como le habían enseñado en la guerra. Abatió a 2 atacantes, vio cómo rodaban por el polvo. Pero eran demasiados. El Enil empezó a arder, alguien había encendido una flecha incendiaria. El humo negro subió al cielo como una señal de derrota. Entonces la vio de nuevo. Nayeli había desmontado y corría hacia la casa grande, esquivando balas con una gracia mortal. Llevaba el rifle de Cole, el que él mismo le había enseñado a usar, y el cuchillo de su padre en la cintura. Por un segundo sus ojos se encontraron a través del humo y el plomo. Cole sintió que el corazón se le detenía. Y Nayeli levantó el rifle, y disparó 3 veces contra los suyos. El primero alcanzó a un guerrero que apuntaba a Cole desde el tejado del barracón. El segundo derribó al caballo de otro atacante. El tercero fue para Taza. Su hermano mayor cayó de rodillas, con sangre brotando del hombro, mirándola con incredulidad y rabia. «¡Traidora!», gritó Taza en apache. «¡Maldita seas!». Nayeli siguió avanzando, disparando ahora contra los apaches que intentaban flanquear la casa. Los vaqueros, atónitos, dejaron de disparar un segundo. Harlan masculló. «¿Qué demonios?». Pero Cole entendió. Ella había elegido. Taza se levantó tambaleante, tomó una lanza y cargó contra su propia hermana. Nayeli giró, demasiado tarde. La lanza se hundió en su costado izquierdo, justo donde ya tenía la cicatriz de la bala anterior. Cayó de rodillas, el rifle escapándose de sus manos. Cole rugió como un animal herido. Saltó por encima del abrevadero, corrió entre las balas sin sentirlas. Llegó hasta ella mientras Taza alzaba la lanza para rematarla. Cole disparó 2 veces, una al brazo armado de Taza, otra al caballo del guerrero que venía detrás. Los apaches, viendo a su jefe herido y a Nayeli caída, empezaron a retroceder. El rancho ardía, pero la batalla estaba perdida para ellos. Cole se arrodilló junto a Nayeli. La sangre brotaba oscura y rápida entre sus dedos. Ella intentó sonreír, pero solo salió una mueca roja. «Te dije que esto nos destruiría», susurró. Cole la levantó en brazos, sintiendo como la vida se le escapaba cálida contra su camisa. «Aguanta», le ordenó, con la voz rota. «Todavía no te he dado permiso para morirte». Detrás de ellos, el rancho El Álamo ardía como una pira funeraria, el Enil, el barracón, la mitad de los corrales. Los vaqueros supervivientes miraban en silencio, sin saber si celebrar la victoria o llorar la ruina. Cole caminó entre las llamas cargando a Nayeli, y por primera vez en su vida rezó, aunque no sabía a qué Dios. El asedio había terminado. Pero la guerra de verdad, la que se libraba dentro de sus 2 almas destrozadas, apenas comenzaba. Cuando el sol se puso sobre las ruinas humeantes del Álamo, Cole Brennan ya no era dueño de nada. El Enil era ceniza, el barracón un esqueleto negro, los corrales astillados. De los 23 hombres que tenía al amanecer, solo quedaban 9 vivos, 3 de ellos heridos de gravedad. Harlan, el capataz, lo miró desde el suelo con odio puro mientras se vendaba un muslo destrozado. «Esto es por tu India, Cole». «¿Todo esto?». Cole no contestó. Llevaba a Nayeli en brazos, envuelta en una manta ensangrentada, la cabeza apoyada en su hombro. Ella respiraba en jadeos cortos y superficiales, la lanza de Taza le había perforado el pulmón. Cada paso que daba dejaba un rastro rojo en el polvo. Los vaqueros supervivientes los vieron marchar sin intentar detenerlos. Algunos escupieron al suelo. Otros simplemente apartaron la mirada. Cole ensilló a Rayo, el único caballo que no había huido o muerto, ató a Nayeli delante de él y salió del rancho al trote sin mirar atrás. Cuando la noche los tragó, el Álamo ya era solo una mancha de fuego en el horizonte. Cabalgó hacia el oeste,
hacia las montañas Dragón, siguiendo veredas de cabras que solo los apaches y los contrabandistas conocían. Nayeli deliraba. Hablaba en apache, llamaba a su padre, maldecía a su hermano, luego susurraba el nombre de Cole como una oración. Él le daba agua de su cantimplora, le cantaba bajito los himnos que Sara solía entonar, le prometía cosas que no sabía si podría cumplir. Durante 9 días vivieron como fantasmas. Se escondían en cuevas donde el eco repetía sus respiraciones, bebían de charcos que sabían a mineral, comían raíces y el conejo que Cole cazaba con lazo. La herida de Nayeli se infectó, la fiebre volvió peor que la primera vez. Cole le abrió la carne con su cuchillo calentado al fuego, sacó el pus negro y la cauterizó con la hoja al rojo. Ella gritó hasta desmayarse. Él lloró en silencio mientras lo hacía, por primera vez desde que enterró a su esposa. La 10ª noche, en una cueva alta desde donde se veía todo el desierto como un mar plateado bajo la luna, Nayeli abrió los ojos claros por primera vez. Cole estaba sentado junto a ella, sucio, barbudo, con la camisa hecha harapos. Pensé que te había perdido, dijo él con voz ronca. Aún no, susurró ella. Pero casi. Se miraron largo rato. Ya no había rancho, ni tribu, ni leyes blancas ni espíritus apaches que los reclamaran. Solo estaban ellos dos, heridos, exiliados, solos en el mundo. Entonces, por primera vez sin culpa ni prisa, se amaron. Fue lento, doloroso y sagrado. Cole le besó cada cicatriz como si pudiera borrarlas con los labios. Nayeli lloró cuando él entró en ella, no de dolor sino de alivio. Por fin podían pertenecer el uno al otro sin que nadie más existiera. Hicieron el amor sobre una manta vieja, bajo un techo de piedra que había visto nacer y morir tribus enteras. Afuera, un coyote aulló y la luna los miró sin juzgar. Después yacieron abrazados, sudorosos y temblando. Nayeli apoyó la cabeza en el pecho de Cole y escuchó su corazón. «Ahora somos nada», dijo ella. «No», respondió él, besándole el cabello. «Ahora somos todo lo que necesitamos». Durmieron así, enlazados como si el mundo fuera a acabarse al amanecer. Y en cierto modo, así era. El Cole Brennan que había sido patrón de miles de acres y la Nayeli que había sido hija de jefe guerrero ya no existían. Habían muerto en el incendio del Álamo. Habían nacido 2 exiliados que solo se tenían el uno al otro, y que por primera vez en sus vidas se sentían completos. A la mañana siguiente siguieron subiendo hacia el norte, rumbo a México. Detrás quedaban recompensas, traiciones y tumbas. Delante, solo incertidumbre, y la certeza de que, mientras uno respirara, el otro viviría. Eran libres. Por fin. Y esa libertad sabía a sangre, a pólvora y a deseo cumplido. Habían cruzado la frontera en una noche sin luna y se escondían en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, en un jacal abandonado de mineros ya olvidado por Dios y por los hombres. Nayeli se recuperaba lentamente. La herida del pulmón cicatrizaba torcida, le dolía al respirar hondo y tosió sangre durante semanas, pero vivía. Cole cazaba venados y pavos con un lazo improvisado. Ella recolectaba nopales y raíces. Por primera vez en sus vidas no había nadie que los buscara, o eso creían. Una tarde de noviembre, cuando el aire ya olía a invierno, un jinete solitario apareció en el horizonte. Era un muchacho mexicano de 15 años, flaco como un alambre, que traía una alforja llena de periódicos viejos y una botella de mezcal a cambio de sal. Cole le dio un puñado de cartuchos y el chico dejó los periódicos sobre la mesa de piedra. En la primera página del Diario de Sonora, fechado el 3 de noviembre de 1882, había un dibujo a plumilla, Cole Brennan, con sombrero y cicatrices, y debajo Nayeli con el rostro pintado de guerra. Debajo, en letras enormes. Recompensa. $10,000 oro americano. Por Cole Brennan y la apache Nayeli, hija de Goyaate. Vivos o muertos. Firmado, Coronel Ilaiche McAllister, Fuerte Huachuca. Cole leyó en voz alta. Cuando llegó al nombre del coronel, la sangre se le fue de la cara. Nayeli, que estaba moliendo maíz en el metate, se quedó inmóvil. McAllister, susurró ella. Cole dobló el periódico con dedos que temblaban. Tengo que contarte algo que debí decirte hace mucho. Se sentó frente a ella, tomó aire como quien se tira a un río helado y habló. En diciembre del 80, él era explorador civil contratado por el ejército. El coronel McAllister, entonces capitán, recibió órdenes de limpiar la zona de apaches hostiles antes de que llegara el invierno. Encontraron el campamento Bedonkoe junto al arroyo Turkey Creek. Había mujeres y niños. Goyaate intentó negociar. McAllister ordenó fuego a discreción. Cole no disparó contra personas, pero sí firmó el parte oficial como testigo, 37 indios muertos en combate legítimo. Gracias a ese parte, McAllister ascendió.
Gracias a ese parte, Nayeli se convirtió en huérfana. Cuando terminó de hablar, el silencio fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Nayeli lo miró largo rato. Sus ojos negros no parpadeaban. Después se levantó, tomó el cuchillo de cocina y salió del jacal sin decir palabra. Cole la siguió hasta un claro entre los pinos. Ella se paró bajo un rayo de sol que la hacía parecer de bronce. «Arrodíllate», dijo en apache. Él obedeció sin dudar. Nayeli se acercó, le abrió la camisa con manos firmes y expuso su hombro izquierdo. Después, con una lentitud ceremonial, apoyó la punta del cuchillo en la piel y cortó 2 líneas curvas que se unían en media luna. Exactamente la misma marca que ella llevaba sobre el corazón. La sangre brotó roja y brillante. Cole no se movió ni gimió. Solo apretó los dientes hasta que crujieron. Cuando terminó, Nayeli se arrodilló frente a él, tomó su rostro entre sus manos ensangrentadas y lo miró a los ojos. «Ahora llevas mi dolor también», dijo. «Mi padre está en tu piel. Ya no puedes huir de él. Ni de mí». Después lo besó. Un beso salado por lágrimas y sangre, largo y profundo, como si quisiera fundir sus almas para siempre. «No te odio», susurró contra su boca. «Te elegí. Pero nunca olvides lo que costó esta elección». Cole la abrazó con tanta fuerza que sintió como la cicatriz recién hecha le ardía contra el pecho de ella. «Nunca lo olvidaré», prometió. «Y si algún día McAllister viene por nosotros, morirá mirando esta marca». Esa noche hicieron el amor con una intensidad nueva, casi sagrada. La verdad ya no era una carga que los separaba, era la cicatriz compartida que los unía para siempre. Afuera, el viento de la sierra aullaba como lobo herido, pero dentro del jacal solo se oían sus respiraciones y el latido de 2 corazones que habían decidido pertenecer al mismo dolor. Al amanecer, quemaron el periódico en la fogata. Las cenizas subieron al cielo como una promesa: vivirían. Costara lo que costara. Habían cabalgado hacia el sur durante 3 lunas más, siempre de noche, siempre por caminos que solo los coyotes y los recuerdos conocían. Cruzaron el río Yaqui cuando iba crecido y casi los arrastra, perdieron un caballo en un derrumbe y tuvieron que caminar 4 días con Nayeli a punto de dar a luz. Pero llegaron. El valle estaba escondido entre 2 sierras peladas, un pliegue secreto del mapa que ni los cartógrafos del gobierno mexicano habían molestado en dibujar. Un arroyo de agua clara bajaba de la montaña, los mezquites daban sombra suficiente y la hierba alta llegaba hasta la cintura. Nadie vivía allí desde que los yaquis fueron corridos 50 años atrás. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido antes de que llegaran los blancos y sus promesas rotas. Cole construyó la casa con sus propias manos. Paredes de adobe que él mismo amasó, vigas de ocote que cortó con hacha, un techo de otate y tierra apisonada que resistía las lluvias de julio. Era pequeña, 2 cuartos y un porche, pero tenía una chimenea de piedra donde el fuego nunca se apagaba del todo. Nayeli plantó maíz azul que había guardado en una bolsita de cuero desde el campamento de su hermano, plantó calabazas, chile y frijol. Por primera vez en su vida tenía un pedazo de tierra que no necesitaba defender con rifle. El niño nació una noche de luna llena de agosto de 1883. Nayeli dio a luz en el suelo de la casa, sobre una manta apache que había sido de su madre. Cole cortó el cordón con su cuchillo Bowie y lloró como un crío cuando el pequeño soltó su primer grito. Tenía los ojos claros de su padre y el cabello negro y liso de su madre. Lo llamaron Koda, amigo en la lengua de los Ndee, porque había nacido en paz, algo que ninguno de sus padres había conocido jamás. Los años siguientes fueron los más lentos y los más rápidos de sus vidas. Cole dejó de contar los días por calendarios blancos y empezó a contarlos por las lluvias. Aprendió a hacer ollas con la arcilla del arroyo y a tejer canastas como Nayeli le enseñaba. Ella, a su vez, aprendió a hornear pan de trigo en un horno de barro que él construyó. Cuando llegaban viajeros, raramente, un arriero perdido, un buscador de oro medio loco, se escondían en la parte alta del valle y esperaban en silencio hasta que se iban. Nunca llegó nadie con placa ni uniforme. El coronel McAllister murió en 1886 de fiebre en Fort Bowie, sin saber que los 2 fantasmas que tanto buscó vivían a menos de 200 kilómetros, criando a un hijo mestizo que hablaba 2 lenguas antes de caminar. Nayeli ya no temblaba cuando llovía. Ahora se sentaba en el porche con Koda en brazos y cantaba antiguas canciones apache mientras la tormenta lavaba el mundo. Cole la miraba desde el corral, arreglando una cerca o marcando una ternera, y sentía que el corazón se le hinchaba hasta doler. A veces, por las noches, se tocaban las cicatrices idénticas, la de ella sobre el corazón, la de él en el hombro, como quien toca un rosario. Eran su historia escrita en la piel. Una tarde de 1890, cuando Koda ya tenía 7 años y corría descalzo persiguiendo lagartijas, una tormenta enorme se acercó desde el oeste.
El cielo se volvió violeta y el viento trajo olor a lluvia fuerte. Nayeli salió al porche con el niño dormido contra su hombro. Cole se sentó a su lado, le pasó el brazo por la cintura y la atrajo hacia sí. ¿Te acuerdas de la noche que te encontré? Preguntó él en voz baja. Como si fuera ayer, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro marcado. Temblaba tanto que creí que nunca volvería a estar caliente. ¿Y ahora? Ella sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa plena, sin sombras. Ahora el frío no me toca. Porque tú eres mi fuego. La tormenta estalló sobre ellos. El agua caía a raudales, los relámpagos iluminaban el valle entero. Koda se despertó, miró el cielo con ojos enormes y rió. Nayeli empezó a cantar en apache, una canción antigua sobre el trueno que limpia la tierra y trae vida nueva. Cole apretó a su familia contra el pecho y cerró los ojos. Ya no eran apache ni blanco, ni guerrera ni ganadero, ni traidores ni héroes. Eran simplemente Cole, Nayeli y Koda, en un valle donde nadie los buscaba porque ya no quedaban testigos de lo que habían sido. Y mientras la lluvia lavaba el mundo, supieron que habían ganado. Habían pagado con sangre, con nombres, con todo lo que el mundo les había dado. Pero a cambio recibieron algo que ningún fuerte, ningún jefe ni ninguna bandera podía quitarles: un hogar de verdad. Y eso fue suficiente.